Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos este nuevo día. Quiero invitarles a orar para dar gracias al Señor. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de su santo rostro, una vez más implorando su misericordia y su amor para con nosotros, para con su iglesia. Y queremos suplicarle, Señor, por su pueblo, que en medio de esta crisis, de esta pandemia, está aprendiendo a confiar en usted, a caminar de su mano. Estamos aprendiendo a depender absolutamente de sus manos poderosas, de su voluntad para nuestras vidas. Señor, queremos aprender a ser responsables delante de sus ojos en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros, pero también, Señor, queremos rogarle que nos ayude a mirar con confianza el futuro a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas. Rogamos sea usted, mi Señor, providente, amoroso, el médico y sanador de su iglesia. Rogamos por todos nuestros hermanos enfermos que están pasando por esta prueba de este virus, pero también por otras enfermedades u otras circunstancias que afectan sus vidas. Su gracia se extienda, Señor, y su misericordia sea sobre nosotros para levantarnos poderosamente, para cumplir su promesa, que los que aman a su nombre todas las cosas les ayudan a bien. Señor, nos resulta difícil a veces comprender lo que usted hace y el actuar en medio de las dificultades o pruebas tan difíciles que nos tocan pasar. Sin embargo, sabemos por su palabra que nos sacará victoriosos, que nos sostendrá con su gracia bendita. Por eso en esta hora rogamos, Padre, sea usted el que sustente el corazón de su iglesia, de los que claman pidiendo socorro. En esta hora sean fortalecidos con su mano poderosa. Síganos guiando en este fin de semana, Señor, que por su gracia estamos viviendo, sea con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con los que salen a laborar diario, con su iglesia, con los líderes de la misma, con nuestras autoridades. Síganos hablando a nuestros corazones con su santa palabra, pues lo estamos rogando, Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 2. Dice el verso 19, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo del que lo ha vencido. El lema que predican los falsos maestros es libertad. Los cristianos se saben libres en Cristo, pero los falsos maestros interpretan la libertad como desenfreno, sin preocuparse por ninguna ley moral, y la usan como pretexto para la maldad. Cabe aquí la advertencia que el apóstol San Pablo le hizo a los Gálatas en su carta, que no usen la libertad como ocasión para el libertinaje. La libertad que predican los falsos maestros es en realidad esclavitud, pues conduce al pecado y a la perdición. Quien peca no es libre, sino esclavo, pues el que ha pecado no puede librarse él mismo del pecado. Esto también lo vemos en el diálogo que hizo nuestro Señor Jesucristo con los escribas y fariseos. Quiero leer San Juan 8:36 porque es importante ese diálogo que Jesús tuvo con estos hombres que se creían libres en realidad, pero que la Escritura revela eran esclavos. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los escribas y fariseos se entendían o decían ellos que eran libres, que no habían sido esclavos de nadie. Sin embargo, la realidad era otra. Y eso lo reveló el Señor Jesucristo en ese diálogo que tuvo con los escribas y fariseos. La verdadera libertad no es libertinaje ni desenfreno de la acción, sino la libertad para el bien.
libertad para hacer lo que es moralmente correcto ante Dios. El hombre, dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 7, no hace lo que quiere, sino lo que no quiere, eso hace. El bien que desea hacer no lo hace, y el mal que no quiere hacer, eso hace, porque finalmente el hombre es esclavo de ese pecado. Así que la libertad en Cristo es libertad para hacer el bien, para hacer lo que es moralmente correcto. De allí que la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, su segunda carta, en capítulo 1, verso 7, le declare diciendo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La palabra poder en el texto bíblico es dinamis, de donde viene la palabra dinamita. Es ese poder que se interpreta o se traduce como la capacidad que recibe el hombre a través del Espíritu para hacer lo que es moralmente correcto. Así que cuando hablamos de ese poder que recibimos en el Espíritu y esa libertad que Cristo nos ha dado, no es para hacer lo que nos venga en gana o lo que nuestros deseos y pasiones quieran, sino para hacer lo que antes queríamos y no podíamos por causa del pecado y la esclavitud que teníamos a ese pecado y a esas pasiones que nos gobernaban. Ahora, el Espíritu Divino nos capacita, y no solo eso, sino que también el Espíritu que Dios nos ha dado nos permite tener un espíritu de amor y también dominio propio. Fíjense lo maravilloso que es entonces la vida en Cristo y esa libertad que se ofrece. Pero estos falsos maestros tuercen y tergiversan las Escrituras de tal manera que la usan como ocasión para el desenfreno y la vida de inmoralidad. Esta libertad debe ser reflejo de la libertad del Dios Santo. La vida del cristiano en libertad refleja la santidad de Dios. Así pues, mis hermanos, el ser libres del pecado nos convierte en siervos de la justicia. Finalmente, no vivimos para hacer lo que nosotros queremos en esta libertad en Cristo, sino para hacer la voluntad de Dios y reflejar a este Dios santo. El apóstol San Pablo, en su misma carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios. Esta expresión del apóstol San Pablo es exactamente la libertad en la que él vivía y en ese gozo de hacer ahora la voluntad de Dios y no la suya. Aquel creyente que vive en esta libertad puede exclamar como el apóstol San Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que esta sea en verdad la libertad que usted haya recibido, que estemos viviendo a partir de ese encuentro con Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Quien está sometido a uno es su esclavo, sea para la justicia o sea del pecado, pero quien se somete a uno es esclavo de quien se somete. Por eso el apóstol San Pablo va desarrollando también en su carta a los Romanos este concepto de ser esclavos. Somos siervos finalmente de la justicia, somos esclavos de la justicia. Entonces un esclavo no vivía para sí mismo ni hacía lo que quería, sino lo que el amo le indicaba. Así pues, la libertad en Cristo nos coloca ahora como siervos de la justicia. El que ha sido vencido pasa a ser propiedad del vencedor. Y dice la Escritura que el Señor nos compró al precio de su sangre, por lo tanto le pertenecemos. Él nos redimió y somos propiedad suya. Si el Señor nos pide a nosotros una vida de santidad, es porque Él nos ha adquirido al precio de su sangre para vivir ya no como esclavos del pecado, sino como siervos de la justicia. Esa es la gran diferencia entre los falsos maestros y los verdaderos maestros que enseñan la verdadera libertad en Cristo. El pecado
hace la guerra al hombre. Hay pasiones que combaten todos los días contra nosotros. Si el pecado vence, entonces nosotros nos convertimos en esclavos del pecado. El hombre vive en libertad cuando resiste y vence al pecado. Así, de esta manera, solo quien vence en esta batalla es verdaderamente libre. Por eso también los escritos de los apóstoles, San Pablo, San Pedro, Santiago, tienen todos esta concordancia. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Todo el llamado neotestamentario en las Escrituras no es otra cosa más que aún resistir en esta batalla, es estar alertas, estar sobrios, velando, estar atentos y sustentarnos en las promesas y en la victoria de Cristo. Quien vence en esta batalla contra el pecado es aquel que es verdaderamente libre. Así encontramos una marcada diferencia entre los verdaderos maestros y los falsos maestros. Ya hemos dicho que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, esta apostasía lleva a la perdición. Lo vemos en los versículos 20 al 23 de segunda de Pedro, capítulo 2. Dice la Escritura, voy a dar lectura: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, esta apostasía de los falsos maestros no tiene otro camino que la perdición. Los falsos maestros corren el peligro de volver al paganismo que antes abandonaron. Mejor hubiera sido haber permanecido paganos que volver al paganismo después de la conversión, ya que Dios condena la apostasía. Meditemos en estos versículos. Dice el verso 20: si pues, después de haber huido de las impurezas del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredados de nuevo en ellas, son vencidos, su último estado será peor que el primero. Los cristianos desde el bautismo estaban fuera del alcance de la corrupción moral que los rodeaba. Lo que los salvaba era el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, no sus conocimientos propios ni sus habilidades. Otra vez, lo que los resguardaba de ese pecado era el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Quien ha recibido este don reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, como Dios y Redentor, y el mismo Cristo le introduce en la esfera de su poder y su redención. El apóstol San Pablo llama a este estado estar en Cristo. Cuando usted lee en las Escrituras del Nuevo Testamento esta palabra, estar en Cristo, se está refiriendo a cómo el Espíritu Santo, cuando nos regenera, cuando nosotros somos capacitados para reconocer a Jesús como Señor y Salvador, nos introduce en la esfera de su poder y su redención. El conocimiento coloca dentro del círculo de influencia de Jesús, pero esta inclusión debe ser ratificada continuamente con la fe. El creyente debe estar creciendo en la fe. Diría el apóstol San Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y se nos llama a llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, la fe debe estarse ejercitando, debe desarrollarse, debe madurarse cada día en ese caminar con nuestro Señor Jesucristo. El hecho de estar incluidos ya dentro del círculo de influencia de Jesús mediante la fe que nos fue dada para creer y reconocer a Jesús como Salvador y Redentor, no quiere decir que sea ya todo lo que el creyente tiene que hacer y que le baste. El creyente cada día
tiene que estar luchando contra el pecado, debe estar ejercitándose en el conocimiento de su Señor, y esto es lo que lo llevará a crecer, lo llevará a mantener su fe cada día en crecimiento y madurando. Entonces, esto es muy importante para que el creyente no crea que va a estar ocioso después de haber sido redimido, que es todo lo que tiene que hacer continuamente. Tiene que estarse ejercitando en el conocimiento y en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, como estamos meditando, hay mucho todavía que conocer y mucho que practicar en la vida cristiana. El Señor les bendiga, que la reflexión de hoy siga siendo desafío y fortaleza para resistir contra el pecado. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.